¿Es posible que toda una sociedad cambie de la noche a la mañana? No gradualmente, sino en un instante. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que narra precisamente eso, el capítulo 4 de Mosía, del Libro de Mormón. Las notas que tenemos describen este momento como el clímax emocional de un discurso potentísimo de una figura llamada Rey Benjamín. Nuestra misión es seguir el viaje de este pueblo en un solo día, desde una culpa abrumadora a una paz total y de ahí a un mandato radical de justicia social. ¿Cómo se conectan esos tres puntos? ¿Y qué nos dice sobre si un cambio así tan repentino puede realmente perdurar? Y lo que es fascinante de ese momento que describes es el contraste tan brutal con lo que viene justo antes. En el capítulo anterior, el pueblo ha escuchado un mensaje de un ángel que es francamente aterrador. Habla de juicio, de justicia divina, de las consecuencias de sus actos. Así que no estamos partiendo de un lugar de calma, para nada. Lo que vamos a analizar es la explosión que viene después de esa tensión acumulada. Bueno, arranquemos por el principio, que la escena es potentísima. El texto describe que, al terminar de oír el mensaje, la gente literalmente cae al suelo. No es una reacción sutil, es un colapso colectivo. Al leer las notas, me llamó la atención que su reacción no fue solo de miedo. Se desglosa en 3 pasos muy específicos. ¿Podríamos analizarlos? Claro, es casi una secuencia psicológica. Lo primero que se describe es que tienen una visión clara de su propia condición carnal. O sea, se ven a sí mismos con una honestidad brutal, sin excusas. Lo segundo es que aceptan la realidad de la justicia divina de la que les acaban de hablar. Y el tercer paso, que es el más importante, es que no se quedan paralizados en la desesperación, sino que claman al unísono por misericordia. Y claman por algo muy específico, la sangre expiatoria de Cristo. Para alguien que no está familiarizado con esta terminología, puede sonar muy fuerte, casi violento. Es una metáfora muy visual, sin duda. En este contexto no se trata de algo literal, sino de la idea de una purificación total, un borrón y cuenta nueva espiritual, algo que ellos sentían que era imposible de lograr por sí mismos. Es el símbolo de un sacrificio que puede limpiar lo que ellos no pueden. Y lo que es realmente asombroso en la narración es la respuesta a ese clamor. Totalmente. Exacto, porque no hay un comité, no hay un periodo de prueba. La respuesta es inmediata. El texto dice que el Espíritu desciende sobre ellos y son llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados. Es una de las experiencias espirituales más directas y potentes que se describen en todo el libro. Y esa inmediatez es la clave. Genera una paz de conciencia. Piensa en la diferencia entre enviar una solicitud y esperar una respuesta, y hacer una llamada y que te contesten al instante. El texto describe la segunda opción. Claro, es una conexión directa entre el clamor sincero y una respuesta divina que es tangible, que se siente como gozo y paz. Esa inmediatez es fascinante, porque uno pensaría que después de sentir esa paz, de esa catarsis colectiva, el discurso terminaría ahí, con un final feliz, ¿no? Claro, pero el rey Benjamín hace algo inesperado. En lugar de celebrar, les empieza a hablar de humildad. ¿Por qué ese giro? Parece casi un bajón después de la euforia. Es que, desde la lógica del texto, es el siguiente paso indispensable. La euforia puede ser pasajera. La paz, si no se fundamenta en algo sólido, se puede desvanecer. Benjamín parece entender que para que esa transformación perdure, necesita un cimiento. Y ese cimiento es la humildad. Sí, pero como bien dices, es un tipo de humildad muy particular. Sí, aquí hay una idea que choca de frente con toda nuestra cultura de autoayuda y empoderamiento. El texto dice que el primer paso para hacer más es reconocer la propia nada. Suena contradictorio, casi masoquista. ¿Cómo resolvemos esa tensión? La clave está en una aclaración que hacen las notas. No se trata de una humillación enfermiza o de autodesprecio. Es más bien un reconocimiento de la realidad desde una perspectiva teológica. Es como un astronauta que ve la Tierra desde el espacio y comprende la escala real de las cosas. ¿Me explico? Entiendo. Reconocer nuestra nada frente a la inmensidad de Dios no es para sentirse mal, sino para ubicarse correctamente. El texto insiste en que sin un corazón quebrantado, o sea, sin esa rendición del ego, no hay conversión genuina.
Es como si necesitaras vaciar por completo un vaso sucio antes de poder llenarlo con agua limpia. O sea, no es no valgo nada, sino más bien todo lo que tengo y soy proviene de otra fuente. Exactamente, y esa es la base del siguiente argumento, que es aún más radical. Benjamín afirma que esta humildad nace de reconocer una dependencia absoluta. No es una postura filosófica, es una realidad física. El texto dice que los seres humanos vivimos, respiramos y existimos únicamente por la gracia divina. Cada segundo de vida es, en esencia, un préstamo. Y de ahí saca una conclusión que me parece demoledora para el orgullo. Dice que incluso si alguien cumpliera todos los mandamientos a la perfección, seguiría siendo un siervo inútil. Porque la deuda de la existencia misma nunca se puede saldar. Sigue siendo un deudor. Es un argumento diseñado para desmantelar cualquier tipo de autosuficiencia espiritual. Si entiendes esa lógica, si realmente la internalizas, el orgullo se vuelve imposible. La única respuesta coherente ante esa dependencia total es dedicar la vida a servir. Claro. Servir a la fuente de esa vida, Dios, y por extensión, servir a las demás personas que están exactamente en la misma situación que tú. Y eso nos lleva directamente de la teología a la sociología. Claro, porque hasta ahora hemos hablado de una experiencia muy interna, personal. Pero, ¿cómo se ve en la práctica una sociedad entera que acaba de pasar por esto? Benjamín no lo deja en la teoría, lo aterriza de forma muy concreta. Y fíjate que no habla de construir más templos o de crear nuevos rituales. Las pruebas de esta transformación son puramente sociales y éticas. Lo primero que menciona es la paz. Dice que no tendrán ánimo de injuriarse uno a otro. O sea, desaparecen las ganas de pelear. Exacto. Lo segundo es criar a los hijos de una manera diferente, enseñarles a no contender, a amarse y servirse. Y lo tercero, que es el eje central de esta parte, es la obligación de socorrer a los necesitados. Lo que me impacta es que presenta estas acciones no como una sugerencia o una buena obra opcional, sino como la consecuencia inevitable de haber nacido de Dios. Es como decir, si realmente tuviste esa experiencia que describimos al principio, esto es lo que harás. Si no lo haces, quizás la experiencia no fue tan real como creías. Totalmente. La espiritualidad, desde esta perspectiva, es inherentemente comunitaria. Y práctica. No se puede afirmar que se ha tenido una transformación espiritual si esa transformación no se manifiesta en cómo se trata al vecino, al extraño y sobre todo al pobre. El termómetro de la conversión es la compasión activa. Y aquí el tono del discurso cambia. Se vuelve increíblemente directo, casi confrontador, sobre todo con el tema de la caridad. A ver, pero el texto es increíblemente radical aquí. No anda con rodeos. Dice que no se debe negar al mendigo y sobre todo ataca directamente las excusas que usamos para no ayudar. Sí, anticipa y desactiva el argumento más común. Él mismo se ha traído su miseria, por tanto retendré mi mano. El texto condena esa forma de pensar de manera tajante. Pero seamos honestos, esa es una objeción que surge de inmediato en el mundo real. La realidad es complicada. ¿Qué pasa si el ayudar a alguien estás en realidad perpetuando un vicio o una dependencia? ¿El texto ignora esa complejidad? Es la pregunta del millón. Y el texto la aborda, pero no donde uno esperaría. Primero establece un principio teológico inquebrantable, y luego introduce el matiz. El principio es este. Y aquí está el giro mental que propone. Si tu existencia misma, tu aliento, tu comida, todo es un regalo inmerecido, una especie de limosna divina, ¿con qué autoridad moral puedes mirar por encima del hombro a otra persona que te pide ayuda? ¡Uf! Claro. El texto te coloca en el mismo plano que el mendigo de la calle. Ante Dios, todos somos mendigos. O sea que juzgar al pobre se convierte en una contradicción total. Es una hipocresía fundamental. Es más que eso. El texto lo califica como un acto de profunda ingratitud hacia Dios. La imagen que pinta es la de un mendigo que acaba de recibir una fortuna y al instante siguiente se niega a darle una moneda a otro mendigo. Por eso, creyéndose superior. Exacto. Es olvidar tu propia condición de dependencia en el momento exacto en que deberías ser más consciente de ella. Por eso la postura es tan radical. Primero hay que romper el impulso de juzgar. Entendido. Primero se establece el principio de no juzgar, basado en nuestra condición común.
Pero, ¿qué hay de la pregunta sobre la ayuda ingenua? El texto nos deja ahí, con un mandato de dar ciegamente. No. Y aquí es donde entra el matiz crucial. Después de este llamado tan absoluto a la generosidad, Benjamín añade una frase que lo equilibra todo. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden. Ah, ahí está. No es un cheque en blanco para la imprudencia. Para nada. No se trata de ingenuidad. Prudencia y orden implica usar la cabeza, no solo el corazón. El texto no sugiere que ayudar signifique financiar la destrucción de una persona o fomentar su adicción. Claro. Más bien, llama a un equilibrio entre la misericordia, la justicia y la sabiduría. Implica discernir la mejor manera de ayudar, que a veces puede ser un plato de comida, otras un consejo, otras un programa de rehabilitación. Y a veces puede significar decir no a una petición específica, para poder ofrecer una ayuda más real y estructural. La compasión debe ser inteligente. Entonces el mandato es doble. Un corazón que se niega a juzgar y una mente que busca la forma más sabia y ordenada de ayudar. No son opuestos, son complementarios. Exacto. Se necesita tanto el impulso de la misericordia como la inteligencia de la prudencia. Ok, han tenido esta transformación increíble. Han recibido la guía para convertirla en acción social inteligente. La pregunta que queda es, ¿cómo se mantiene todo esto? ¿Cómo evitan que esta experiencia tan intensa se desvanezca en una semana y vuelvan a sus viejas costumbres? Es la pregunta final y la más práctica. Y la respuesta de Benjamín es que esto no es un evento único, es un proceso continuo. No es como graduarse y colgar el diploma en la pared. Da instrucciones muy concretas. Primero, abandonar el pecado de forma decidida. Segundo, vigilarse constantemente. Pensamientos, palabras y hechos. Suena como un trabajo de tiempo completo. Es que lo es. La idea de fondo es que la conversión requiere un mantenimiento espiritual constante. Me gusta la analogía del gimnasio. Nadie se pone en forma yendo un solo día y luego deja de hacer ejercicio para siempre esperando mantener los resultados. Cierto. El texto insiste en que la salud espiritual funciona igual. Es una práctica diaria, una disciplina. Hay que perseverar en la fe hasta el fin. Lo que implica que es posible caerse. Que el nuevo nacimiento, esa experiencia tan poderosa que describimos al principio, es solo la línea de salida, no la meta. Precisamente. Es el comienzo del camino, no el final. La verdadera prueba, según este texto, no es la intensidad del momento inicial, sino la constancia y la perseverancia en el día a día. Es un maratón, no una carrera de 100 metros. Bueno, hagamos un balance de este recorrido tan intenso. Empezamos con el colapso colectivo de un pueblo bajo el peso de su propia conciencia. Seguimos su viaje a una paz inmediata, fundamentada en un nuevo concepto de humildad, no como autodesprecio, sino como un reconocimiento realista de su dependencia. Vimos cómo esa transformación interna explota hacia afuera, creando un mandato ineludible de justicia social. Y terminamos con la dura realidad de que mantener ese cambio requiere un esfuerzo consciente y diario. Si tuviéramos que destilar las ideas centrales que extrajimos de las notas, serían estas. Primero, la conversión real empieza con una autoevaluación honesta, a veces dolorosa. Segundo, el perdón, cuando se siente de verdad, produce un gozo tangible e inmediato. Tercero, la humildad es la única postura lógica ante la inmensidad de lo divino. Sí. Cuarto, la espiritualidad se demuestra sirviendo, no solo sintiendo. Y finalmente, que la perseverancia diaria es más importante que la euforia inicial. Las notas que analizamos terminan justo aquí, pero mencionan que en el siguiente capítulo, como respuesta a todo este discurso, el pueblo decide hacer un convenio formal con Dios. Y esto deja una pregunta flotando en el aire para reflexionar. ¿Qué diferencia hay entre una transformación interna y profunda, como la que hemos analizado, y el acto público y social de formalizarla en un compromiso, en un pacto? ¿Es uno más importante que el otro? ¿O se necesitan ambos, lo personal y lo comunitario, para que un cambio de esta magnitud realmente perdure?